Pamencharoni es uno de los 4 anexos de la comunidad nativa de Quirigueti y la segunda localidad en instalar su antena de internet para sus casi 30 alumnos en la etnia Machiguenga. Pamencharoni está en el río Mipaya, a 1 hora en Pequepeque de Quirigueti. Ahí encontramos niños y a su autoridad, Walter Auca, quien agradeció por el impulso a la educación en las comunidades lejanas del distrito. Sí, está bien, normal, internet, ya, yo lo he visto, está bien, normal. Ya está todo, entonces gracias, ¿cómo se llama? Proyecto nos da a los niños. El director de la institución educativa primaria, profesor Aliardo Chevano Guimaraes, dio las gracias a la gestión del alcalde Daniel Ríos por preocuparse por la educación del futuro del Bajo Urubamba a la vanguardia de la tecnología. 29 niños se van a beneficiar de nuestra institución educativa número 52-139 Pamencharoni. Agradezco infinitivamente a nuestro alcalde y al proyecto MELA que ellos han propuesto para la mejora de la educación de nuestros niños y niñas de Bajo Urubamba, no solamente de Bajo Urubamba, y también de las diferentes instituciones que están beneficiándose del proyecto MELA. Y agradecer a ustedes también por haber apostado por la educación, porque la educación es base primordial para que un pueblo lo desarrolla y una nación que desarrolla, y de esa forma, muchas gracias por la entrevista. Eso sería todo, muchísimas gracias. El docente resaltó que el internet se encuentra totalmente operativo y rápido para el uso de las tablets. También dijo que ya no será necesario viajar a dejar informes a otras comunidades porque ya cuentan con la tecnología para enviarlo virtualmente. Nos ha facilitado, ya no vamos a viajar a Quirigueti, a Nuevo Mundo, porque en camino también podemos pasar algo y acá tenemos la facilidad para poder ya contactar. Sí, lo hemos probado y está correcto la instalación y agradezco a la parte de la dirección una vez más por haber facilitado para poder enviar los trabajos que podemos enviar a la UGEL y también a nuestro proyecto MELA para poder trabajar coordinadamente. El residente del proyecto MELA Comunicaciones, profesor Lucio Abral, indicó que esta es la segunda comunidad en tener internet para las clases virtuales del alumnado del anexo Pamencharoni. Anotó que se cambió el plan de Miaría a las cabeceras porque había que aprovechar el nivel del agua de los afluentes antes que disminuya por la época de verano. Primeramente queremos cambiar el plan, ¿no? Porque el plan porque estamos viendo, ya es escasez de río. Y por eso hemos instalado las quebradas, porque es mucho difícil para llegar llevando los materiales. Tú has visto cómo es lo riesgoso que hemos ido, como se llama, en Quitepampani, y también estamos pensando, ojalá, Dios es grande, que nos vamos a llegar a Tangoxiari, es muy difícil llegar también. Ojalá terminamos y después ya vamos a los ríos grandes que es Urubamba. Justamente estamos ya segundo educativa, eso queremos, ya estamos ya viendo la realidad que estamos instalando. Porque internet es importante, que ha hecho más que todo, los docentes tenían dificultades y ahí ya no va a estar tener dificultades con internet, puede ser superar más para poder entregar los informes mensuales y también manejar con los tablets. Y también una vez que vamos a instalar todo, vamos a tener un curso de capacitación virtuales para que es más importante porque los docentes deben manejar con los tablets y también los computadoras, porque ya tienen instalado internet. El objetivo del proyecto comunicación y entrega tablet, instalar internet, y con los profesores debe tener bien capacitado con estos internet para que los niños puedan también aprovechar la oportunidad que está dando Megantone. El profesor Abral anunció su llegada en las comunidades del río Picha y del Pavoreni para luego incursionar en el río Grande. Mañana estamos programando el segundo tramo en la comunidad de Río Picha. Vamos entrando a Puerto Guayana
y Mayapo, y Puerto y Camaná. Ya vamos a instalar, ya estamos ya previsto. Y el último, estamos en el río Pagoreni. Está también, vamos a instalar Campo Verde y la comunidad de la comunidad de Ashaninga, que es como se llama Tangoxiari. El último terminamos con Cochiri. Ya terminamos ya las instituciones de las cabeceras y pasamos ya en las primera troncal, instalamos de otro internet como enlace con su torre, ya hemos comprometido, ya instalamos la segunda fase. En las comunidades lejanas se les dotará de 50 megabytes con tecnología satelital, a diferencia de las comunidades del río Urubamba, que serán con instalación de una torre por radioenlace.